Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Bueno, cordial saludo para todos. Gracias por regalarnos la oportunidad esta mañana de conectarnos a través de este medio, hoy a través de las redes sociales, a través de YouTube, por alguna situación que nos obliga no podernos reunir a través de las diferentes plataformas, pero hacemos esta transmisión para que podamos seguir nuestro trabajo, nuestro estudio del libro del deseado de todas las gentes. Así que a todos, cordial saludo a cada uno de los miembros de nuestras diferentes congregaciones del distrito de Soacha Central. Un abrazo, un bendecido día para todos. Quisiera invitarles a que ahí donde estamos, por favor, hablemos con Dios, oremos, inclinemos nuestro rostro, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes esta mañana de poder reunirnos por medio de las redes sociales para compartir tu palabra, para tener este culto con el objetivo, Señor, de seguir aprendiendo tu palabra y de extraer lecciones para nuestra vida. Hónranos con tu presencia hoy, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos durante cada decisión que tengamos que tomar durante esta semana, y que los principios que podamos aprender hoy, Señor, también podamos hacerlos prácticos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos hoy al capítulo, tengo por aquí, 14 del libro El deseado de todas las gentes. Así que terminamos hablando la última vez, la semana pasada, sobre la tentación de Jesús, cómo logró la victoria, y lo que viene ahora es el inicio del ministerio con la invitación de algunos de sus discípulos. Pero es importante entonces destacar la función de uno de los personajes, por así decirlo, más importantes también, aparte de Jesús, del Nuevo Testamento. Durante 400 años después de Malaquías hubo un periodo de receso, por así decirlo, de profeta. Hacía mucho tiempo que el pueblo no vivía la experiencia de tener un enviado de Dios como tal, porque las últimas amonestaciones habían sido dadas al pueblo después de que volvieron, perdón, del cautiverio, y donde se invitaba al pueblo a vivir de nuevo la experiencia de encontrarse con Dios. Ahora, un suceso muy importante en la vida de Zacarías fue, tal vez ustedes recuerdan, que llamado por Dios, no creyó inicialmente en el suceso, pero su familia fue la privilegiada para que viniese un conocido Juan, que se le llamó también el Bautista, porque fue precisamente con él donde el ministerio como tal del bautismo se desarrolló, lógicamente aprobado por el cielo. Pero la función de este personaje maravilloso, Bautista, Juan Bautista, era precisamente por boca del mismo, aunque ya lo leeremos, preparar el camino para la venida de Jesús. Lo que hacía Juan Bautista era predicar, era enseñar,
en la calle. La gente escuchaba, le encantaba escuchar los mensajes de Juan, aunque en algunos casos podríamos decir que tal vez su lenguaje eh, tenía como la tendencia de ser aparentemente muy hiriente, ¿no? Lo digo porque la Biblia presenta mensajes o palabras de Juan hablando en contra de la hipocresía, ¿no? Y refiriéndolo a ellos, diciéndole hipócritas, entonces, aunque era un mensaje claro, eh, este mensaje en cierta medida también estaba llegando al corazón de tantas personas, porque, bueno, no directamente esa expresión, ¿no? Pero el mensaje de él, que era conducir al pueblo a vivir una experiencia espiritual con Jesús, bueno, más que con Jesús, venía a preparar el camino de Jesús, pero a vivir una experiencia en el cielo, pues estaba atrayendo a muchas personas. Esto fue lógicamente una preocupación para, para el pueblo, eh, especialmente para los líderes religiosos. Preocupación en el sentido de que es importante recordar que el contexto histórico es que hay un imperio que es Roma y ellos están sometidos, pero pues anhelan el deseo. El pueblo deseaba precisamente que esta opresión del yugo romano de pronto eh, ellos pudiesen quedar libres de tal opresión y esperaban también confiadamente que las cosas de la mejor manera se dieran con una persona que les diera libertad. Así que el mensaje de Juan en cierta medida también encauzaba y llegaba al corazón de muchas personas, no solo porque reprendía el pecado, sino porque satisfacía la necesidad que una nación tenía en ese momento. Bueno, esto se convirtió, por así decirlo, en un problema para los líderes religiosos judíos, que al ver tal vez que muchas personas se agrupaban para escuchar al Bautista, pues empezaron ellos a tener algunas preocupaciones. Número uno, pues las agrupaciones no eran, por así decirlo, convenientes por la situación política que estaban viviendo, pues porque Roma podría considerar en algún momento que se estaban reuniendo con el propósito de sublevarse contra el gobierno. Entonces, esa era una de las preocupaciones de los líderes religiosos. Pero también el hecho de que las palabras de Juan estaban evidenciando la vida perversa que llevaban muchos líderes religiosos. Entonces, atacar con sus palabras el pecado y ellos verse directamente casi que condenados, pues entonces no dejaba de ser preocupante para los líderes. Déjenme hablarles precisamente de el famoso, un grupo de autoridades religiosas que trabajó o que se preocupó en ese momento por la situación que estaba viviendo Juan Bautista, o digamos el pueblo a través del ministerio de Juan Bautista. Eh, el famoso concilio del Sanedrín, déjenme les cuento, voy a leerlo como está aquí. El cuerpo, el Sanedrín, estaba compuesto por miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales príncipes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía. Por lo general, todos sus miembros debían ser hombres de edad avanzada, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino también en cultura general. Debían ser sin defecto físico, casados y padres, así era más probable que fuesen humanos y considerados. Su lugar de reunión era un departamento anexo al Templo de Jerusalén. En tiempos de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía la autoridad secular tanto como la eclesiástica. O sea que era, digamos, el poder religioso, la autoridad religiosa, pero también en asuntos, digamos que desde el punto de vista seculares, como lo describe aquí, ¿no? Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernantes romanos, todavía ejercía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. El Sanedrín no podía postergar por más tiempo una investigación a Juan
esto por lo que estaba sucediendo. Juan estaba haciendo una obra maravillosa, entonces ellos, un poco inquietos, empezaron a hacer una investigación, hicieron una comisión, un grupo de delegados, que fue precisamente a buscar para encontrarse con Juan, tal vez para entrevistarlo, para ver lo que estaba sucediendo. Y efectivamente, pues el asunto así se dio. Eh, era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluía la venida del Mesías, estaban por terminar y todos anhelaban participar de esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Y lo que se esperaba para entonces no solamente era la venida del Mesías, sino la restauración de su reino, por así decirlo. Entonces, por eso ese mensaje también empezó a impactar con tanta fuerza, el mensaje de Juan el Bautista. Aquí está la entrevista. Entonces, cuando los delegados llegaron a donde Juan, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras con aire de autoridad, destinado a impresionar a la gente e imponer la deferencia del profeta. Llegaron los altivos rabinos. La muchedumbre les dio paso con un movimiento de respeto, casi de temor. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se prepararon ante el profeta del desierto. ¿Quién eres tú?, preguntaron. Yo no soy el Cristo, la respuesta inmediata, porque él sabía lo que venía. Contestó Juan sabiendo lo que ellos preguntaban. ¿Qué pues eres tú? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? No. Entonces, ¿quién eres? Para que te demos respuesta a los que nos enviaron. Bueno, nos enviaron aquí con un objetivo y necesitamos ir a decirles algo. Ah, bueno, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y las palabras que usa el profeta es unas palabras que aparecen allá en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 5, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Preparad el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Bueno, aquí hace relación al hecho de que en el antiguamente cuando un rey viajaba por las comarcas, por sus tierras, tal vez menos frecuentadas, se enviaba adelante un grupo de personas para que acondicionase el territorio, para que llenase los baches y pues digamos que el rey pudiese estar en condiciones de llegar a este territorio. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Proféticamente Juan estaba condicionando el terreno para la venida del Mesías, para la venida del Mesías. Había nacido unos días antes de Jesús, pero este ministerio estaba trayendo a la gente, no para él mismo lo mencionó después, el objetivo era conducir la gente a que se encontraran con el Mesías, a que conocieran al Mesías y a que vivieran la maravillosa experiencia de saber que era el Mesías. Bueno, esta experiencia, este momento, digamos que previamente había sido Juan, había señalado al Mesías. Digo previamente porque antes de esta entrevista se había vivido la experiencia del bautismo de Jesús. Para muchos el bautismo de Jesús, aunque muchos lo contemplaron, tal vez pocos se dieron a la experiencia, digamos, a analizar la experiencia que habían vivido. ¿Cuál? El hecho mismo de que el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz de Dios hablando desde el cielo. Aunque podríamos decir que eventos de esta naturaleza tal vez no fueron notados por muchos, para Juan esa era la garantía del Mesías. Así que recuerdan que Juan mismo señaló a Jesús diciéndole, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identificó a ese hombre. Juan sabía que era él. Ahora, para este momento, cuando Juan declara a este grupo, a esta comisión, de que no es él, pero que esa persona, el Mesías, está en medio de la congregación, tal vez ellos empezaron a mirar y a observar y a decir, bueno, ¿y dónde está aquí este personaje?
¿A dónde está? Tal vez esperaban un hombre con mantos reales, un hombre con una apariencia totalmente distinta al resto, un hombre destacado en medio de la congregación, pero no, así no era. Era uno como la nación. Estaba ahí, hacía parte de ese pueblo, porque ahora se identificaba como uno de nosotros, aunque era Dios mismo, aunque era Dios, Jesús, Dios hecho hombre. Esto se dio precisamente por la pregunta de esta comisión al decirle, bueno, si tú no eres el Mesías, entonces ¿por qué bautizas? Ellos consideraban que algo especial tenía Juan, consideraban como el Mesías, pero Juan dijo, no, no, no soy, lo consideraban como un profeta, como Moisés, como Elías. Más adelante, nosotros sabemos que Juan era, por así decirlo, el tercer Elías, porque venía a preparar un pueblo para que viviese la experiencia de encontrarse con su Dios. Es en ese aspecto donde este era Elías. Para muchos, pues por las palabras que usaba Juan, lo consideraban como Moisés resucitado, como Moisés resucitado. Era el ministerio de Juan lo que hacía precisamente que se le denominara el segundo Elías o Elías. Ellos esperaban, digamos que para su momento también se consideraba que el Moisés iba a resucitar. No sabían que había resucitado, pero iba a resucitar y que en cierta medida estaban esperando y consideraban que este era Moisés porque sus palabras tenían mucho contenido, comprendían muy bien las profecías. Entonces era la visión también para los líderes religiosos. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo, esto ya lo mencionamos. Pero la señal dada entonces había sido manifestada para unos pocos entre ellos. Y uno no podría entender por qué, si vivieron eso, pareciera que no estaban ahí, porque cómo no vivir, cómo no lograr comprender esa maravillosa experiencia de ver el descenso del Espíritu Santo en la vida de ellos. Durante los meses procedentes del ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamado al arrepentimiento. Así endurecieron su corazón y oscurecieron su entendimiento. Cuando el cielo les dio testimonio de Jesús en su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se volvieron con fe hacia el invisible no vieron revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca escucharon la voz no oyeron las palabras del testimonio. Y así sucede ahora. Con frecuencia la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las reuniones del pueblo. Sin embargo, muchos no lo saben. No disciernen nada inusual. Pero la presencia del Salvador se revela a algunos. La paz y el gozo animan su corazón, son consolados, animados y bendecidos. Mira, que la presencia de Dios se da. Aquí en esta experiencia se dio para todos, pero no todos lograron, por así decirlo, vivirla. La presencia de Cristo y de los ángeles se manifiesta en reuniones del pueblo, sin embargo, no muchos lo saben, no lo notan. Vamos a la iglesia y la iglesia vivió la experiencia de encontrarse con Jesús, pero tal vez yo salga igual. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ah, eso fue el predicado. Vamos a vivir la cena del Señor, a alcanzar el perdón, y unos salen perdonados y otros no. Ah, eso fue que quien la dirigió no estuvo en paz con Dios. Tal vez culpamos a otros de nuestras mismas deficiencias y no nos damos cuenta que el problema está aquí. Bueno, mis hermanos, ahora se viene un asunto, digamos que maravilloso, interesante para este suceso. Eh, y tiene que ver con que esto que está sucediendo, digamos, está marcando el corazón de algunos que están viviendo la experiencia, no solamente de que Juan se está presentando como una persona que prepara la venida
de una persona más importante que él, a quien él dice, no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias, y que hace parte o que está en medio de esa congregación. Así que también la congregación empieza, que ya previamente había sido señalado por Juan, pero estas palabras se repiten. ¿Cuáles? He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Esa expresión empezó a resonar en la mente de muchas personas que reconocían que necesitaban arrepentirse, que entregaban su vida a Jesús a través del bautismo, que sabían que la vida que estaban llevando era una vida tal vez doble y que necesitaban ir a Jesús, bueno, en este caso, acercarse a Juan para aceptar a Dios en su corazón, para alcanzar el perdón, pero que lo que estaba haciendo Juan era conducirlos a Dios ahora por medio de una persona, que en este caso era Jesús. Las palabras de Juan empezaron a resonar en el corazón del pueblo. ¿Cuáles? He aquí el Cordero de Dios. Cordero. Esa expresión era muy conocida para el pueblo. Cordero, porque era el animal que ellos sacrificaban, que frecuentemente lo hacían para alcanzar el perdón y que era el símbolo de aquel que vendría a liberarlos a ellos. Tristemente, la expresión Mesías ungido era el término más comprendido para ellos, para aquella persona que vendría a liberarlos, pero del yugo romano. Tal vez sin notar lo que venía a liberarlos de la opresión del pecado. Es más, déjeme decirle que el mismo Juan no comprendía la obra completa, no distinguía claramente las dos fases del ministerio de Cristo, sacrificio doliente y como rey vencedor. Lo comprendieron tal vez, como alguna vez miramos los famosos reyes del Oriente que le trajeron incienso, mirra y oro, y que esos regalos representaban precisamente el sacrificio, el ministerio de Jesús, y lo estaban aceptando como rey. Pero tal vez ni siquiera el mismo Juan, que estaba preparando el camino, lograba comprender claramente esas fases del ministerio de Jesús. Pero aún así no dejó de enseñar lo que comprendía en relación con su palabra. Eh, Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios reposando sobre él. El profeta extendió su mano diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras. En aquel tiempo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, que yo no conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está siendo claro con el pueblo, está diciendo, este es el Cristo. Muy pocas veces Jesús se reveló como tal diciendo que era el Cristo, el ungido. Lo hizo con la mujer samaritana. Pero aquí las palabras de Juan son contundentes. Él relata, escuchen lo siguiente, su propia experiencia. Recibe un mensaje del cielo diciendo aquel sobre que desciende el Espíritu Santo y que permanece en él es. Juan lo identifica. Y ahora les habla esa experiencia al pueblo y le dice, mire, es que yo viví esto y ahora les puedo asegurar que este es el Mesías, este es el Cristo a quien estamos esperando. Ese mensaje resonó en el corazón de los seguidores de Juan en este caso. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro el pueblo miró al que acababa de ser declarado el Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en el nombre de Dios. Lo habían escuchado día tras día que arrepentía sus pecados y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era el enviado del cielo. Pero, ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con humilde vestimenta de pobres. Había entre la multitud algunos de los que en la ocasión del bautismo de Jesús habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios,
pero desde entonces al respecto del Salvador habían cambiado muchísimo. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora ven a Jesús pálido, cansado, demacrado. Fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Ya lo habían visto bautizarse y habían visto esa experiencia, pero tiempo después ya lo vieron demacrado, cansado, pálido. Pero al mirarlo, la gente vio un rostro donde la compasión divina se mezclaba con el poder consciente. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual, pero si bien sus modales eran amables y sencillos, impresionaba a los hombres con una sensación de poder escondido que no podía ocultarse totalmente. Este era de quien Israel había esperado tanto tiempo. Sí, aquí ese mensaje llegó al corazón de un hombre. Juan, más adelante dice que esto, Juan reconoció esa expresión de aquí el Cordero de Dios. Esas palabras conmovieron el corazón de estos de estos discípulos y decidieron entonces seguirlo. Juan se fueron, dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Recuerde que estos discípulos dejaron a quien seguían inicialmente, que era Juan, el Bautista, y se fueron en pos de Jesús. Ahora se hicieron discípulos de Jesús, por así decirlo. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro era Juan, el que sería el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo, movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos por hablar con él, aunque asombrados y en silencio, estaban abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? No sabían que los discípulos, Jesús sabía que los discípulos lo seguían. Eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver esas almas responder a su gracia. Y sin embargo, volviéndose les preguntó, ¿qué buscáis? Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Y ellos le dijeron lo siguiente, qué lindo esto, Maestro, ¿dónde moras? Queremos una entrevista contigo. Es posible que nos sentemos, es posible que charlemos, es posible pasar un momento a solas contigo. Y dice que fueron donde moraba Jesús. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu de incredulidad de los sacerdotes y príncipes, no se habían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Llegaron con un corazón humillado, humilde, habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. Y escuchen, así cierran muchos la puerta de las oportunidades más preciosas. No sucedió eso con los primeros discípulos, habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo. En la predicación de Juan el Bautista, ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban como una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que hoy habilita el alma para recibir la sabiduría del cielo. La contrición, la fe y el amor. La fe obra por amor, que obra por amor es la llave del conocimiento y todo aquel que ama conoce a Dios. Es imposible conocer a Dios si no vamos con humildad, con fe, aún al templo, porque así como entramos podemos salir si no vamos con estas características, con un corazón humilde, aprender, aprender. Estas personas habían tal vez visto lo que había sucedido con la comisión, lo que llegó cuando llegaron y entrevistaron a Juan, cuando Juan señaló, mencionó al Mesías. Pero tal vez si ellos sí hubiesen ido con la misma actitud de estos líderes religiosos, Jesús no hubiese tocado el corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora eran discípulos porque habían tenido la humildad, la contrición, la fe, el amor para humillarse a los pies de Jesús y aprender. Juan era de afectos intensos y profundos, ardiente pero contemplativo. Y perdóname leer tanto, pero es imposible dejar de pasar alguna información como esta. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa ni el poder mundanal que había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito. Ahora Andrés
Trató de impartir el gozo que llenaba su corazón yendo en busca de su hermano Simón y exclamó, hemos hallado al Mesías. Simón no se hizo llamar dos veces. También había oído la predicación de Juan y se apresuró a ir al Salvador. Otro discípulo más. Al día siguiente, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe obedeció al mandato y enseguida también se puso a trabajar para Cristo. ¿Qué hizo? Felipe llamó a Natanael. Este último, Natanael, había estado entre la muchedumbre cuando el bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Cómo podría ser él el Mesías? Este hombre que llevaba señales de pobreza, de trabajo pesado. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan habría producido una convicción en su corazón. Y como no estaba seguro, dice, cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre el anuncio de Juan. Cuando había escuchado esto, como no estaba convencido, hizo algo que deberíamos hacer nosotros, ir a un lugar apartado, hablar con Dios y cuestionar tal vez todas las dudas que hay. Mira, Señor, parece increíble que Él fuese el Mesías. Parece imposible, pero parece imposible. Dice, no podía decidirse a rechazar a Jesús como el Mesías. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para hablar, para meditar sobre eso. Esto, pero ese mensaje hemos hallado a quien Moisés escribió, así como los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a la oración, porque estaba allí viviendo esa experiencia cuando fue llamado por Felipe. Así que fueron. Mientras iban al encuentro de Jesús, sin que pronunciara las primeras palabras, Natanael, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús ya conocía su corazón. A lo que él le dice, ¿de dónde me conoces? Y fue suficiente estas palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, eh, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Pero ¿cómo me ibas a ver? Solo este hombre conocía el lugar donde yo tenía la experiencia de conocer. No cuestionó nada, porque sabía que estas palabras eran una evidencia clara de que él era el Mesías, de que lo conocía perfectamente, de que conocía su corazón, de que era Dios mismo. Mis hermanos, el relato, y permítanme usar aquí rápidamente unas palabras sencillas para aplicar a nuestra vida. Sencillas. ¿Saben? No podemos conocer realmente al Salvador, al Mesías, no solo porque nos lo señalen otras personas, porque nos cuenten su experiencia. Recuerden, les decía, Juan contó su propia experiencia y eso convenció mucho más el corazón de mucha gente. Pero también marcó dudas, como el caso de Natanael, que fue el mismo acercarse a Dios, a vivir esa experiencia de oración y decirle, mira, Señor, esto no entiendo. Pero esta es una manera de poder conocer más al Salvador cuando vamos a Él con un corazón humilde, cuando humillamos nuestro corazón. Ahí siempre ha estado Jesús y va a estar. Mientras oramos podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Y el cielo estará abierto a disponer de las bendiciones para ti. Permítame, hermano, cerrar con lo siguiente. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón y Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, llamó a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Ejemplos que deben enseñarnos de la importancia del esfuerzo personal. Dirigir llamamientos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes en su vida han profanado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho un esfuerzo por traer siquiera un alma al Salvador.
Y aunque el esfuerzo humano es importante, es necesario pensar que cuando vivimos la experiencia de conocer a Jesús, eh, nace en nuestro corazón el deseo también de compartir, de ver a nuestro alrededor un alma sufriente y poder decir, mira, hay una salida y una respuesta. Natanael recibió una linda respuesta. Jesús le garantizó que había escuchado, lo había visto, había estado con él allá cuando estaba solo. ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? Si no has vivido una experiencia con Jesús, es momento de que esta mañana empieces a vivirla, para que tengas una razón más para contarle al mundo el carácter de ese maravilloso Dios. Dos lecciones importantes. Número uno, el ministerio de Juan. El ministerio de Juan se enfocó en señalar a Jesús como la respuesta a todas las inquietudes del pueblo. Preparó el camino. No era el Mesías, pero sabía dónde estaba la solución a todos los interrogantes de una nación. Y el ministerio de él fue conducir el pueblo a Jesús. Día tras día el número de los seguidores de Jesús crecía y el número de los seguidores de Juan decrecía. Pero ese es el ministerio. Hoy estamos llamados a ser como un Juan, como un Elías, que prepara un pueblo para conducir la experiencia de la venida de Jesús, un pueblo que pueda estar listo para la venida de Jesús. No solucionamos el problema de nadie, pero sabemos que la solución está en Jesús y que nuestro deber como personas que hemos sido llamadas, nuestro deber es llevar un pueblo a vivir la experiencia de conocer a Jesús, de preparar el camino, de llevarlo a Jesús. Al igual que Juan y que los discípulos que recién fueron llamados, no podemos permanecer callados. Vamos a nuestros amigos, a nuestros parientes. Vamos a aquellos que están a nuestro lado. Vamos a decirle, hay unas puertas abiertas, hay una solución a tu problema. Vamos a nuestros hermanos, vamos a un familiar, conduzcamos a alguien, que hay muchas personas que están a nuestro alrededor, tal vez que están arrodilladas orando, diciéndole, bueno, Señor, muéstrame a dónde debo ir, muéstrame la persona, muéstrame con quién debo estudiar. Pero tal vez falta un Andrés, un Simón, tal vez falta una persona como Andrés que se llene su corazón de Jesús y pueda decir, hemos hallado al Mesías. Lo que estábamos esperando, la solución a nuestros problemas la hemos encontrado. Mis hermanos, compartir a Jesús no solo llena a otros, nos llena a nosotros. ¿Quieres permitir que el Señor llene tu corazón? Nuestro Dios y Padre, llena nuestro corazón. Compartiendo de ti a otros, somos más bendecidos nosotros. Por eso permite que ese buen deseo de compartirte, de compartir a Jesús a otros, invada nuestro corazón. Que ejecutemos el ministerio de Juan, ese mismo de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Honramos, Señor, tu nombre y te pedimos que te quedes con cada corazón que escucha esta transmisión. Bendícele, oh Dios, guárdale, guía sus pensamientos, su vida, su ser. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. A todos, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Feliz y bendecido día para todos. Nos quedamos con este canto y terminamos esta transmisión. Dios nos bendiga a todos.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,